Pérez Pirela, bueno, una raya más al tigre, o otra, una vuelta más por un ventilador, como también bueno dice, como diríamos en Maracaibo, a un abanico. Así es. Entonces, frente a esto, bueno, la realidad es en qué cambia la coyuntura, el status quo, que se vuelve a hablar de sanciones, porque Venezuela viene afrontando esta realidad desde hace unos años ya, y estamos viendo además un cierre de los demócratas, que ahí también hay un tema que hablar, si parecen enlodar el camino de lo que va a ser la próxima presidencia, o en efecto, bueno, es que hay coincidencias entre demócratas y republicanos respecto al caso venezolano. Hay una palabra en política que es fundamental para entender la dinámica de las cuestiones sociopolíticas, insisto yo, que es la palabra beligerancia. ¿Qué es la beligerancia? La potestad que tú le das al adversario político de existir, es decir, de ser tu interlocutor. Aquí se nos amenaza con que el 10 de enero se va a juramentar Edmundo González Urrutia. En algunos casos dice que tiene un plan. En algunos casos los más alocados dicen que incluso en la Asamblea Nacional, ahí en el al lado de la Plaza Bolívar, ¿no? Ahora, si esto fuera cierto, Donald Trump ayer hubiera dicho que va a sancionar o que le va a quitar las sanciones al, entre grandes comillas, venidero gobierno de Edmundo González Urrutia, pero dice que va a sancionar ¿a quién? A la presidencia del reelecto Nicolás Maduro. Es decir, que tácitamente está reconociendo que no va a haber un sobresalto el 10 de enero acá. Está reconociendo que el 10 de enero recomienza el gobierno un nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro. Es decir, no veamos el vaso medio vacío, sino medio lleno. Uno, y cito tu palabra, tácitamente está reconociendo el venidero gobierno de Nicolás Maduro. Y esto nos hace también analizar desde el punto de vista del discurso, es decir, hacer análisis del discurso, sobre la beligerancia que Nicolás Maduro le ha dado a Edmundo González Urrutia, o a María Corina Machado, o a Leopoldo López. No existen para ellos, y hay analistas advertidos, incluso en Washington, y hay diplomáticos o funcionarios de la Casa Blanca en Washington que en corredores ni siquiera han mencionado la existencia de estos señores, que están pagando decenas de miles de dólares en lobby para que los nombren. Vamos con Marco Rubio. Marco Rubio no podía... Se tiene mucha expectativa con todo el discurso que ha tenido como senador. Está callado. Marco Rubio no expresaba una frase sin nombrar a Venezuela, a Leopoldo López, a Edmundo González Urrutia, a María Corina Machado. Es decir, es como si no existieran. Y yo vuelvo a algo que han dicho otros analistas y que es un lugar común. El primer estafado por la extrema derecha venezolana, dígase Leopoldo López, María Corina Machado y compañía, fue Donald Trump en su primer gobierno. Y vuelvo un poco para dar una vuelta de tuerca. Así como dice que va a sancionar al presidente Nicolás Maduro, al presidente reelecto Nicolás Maduro, si no le recibe los migrantes, reconociéndolo de facto, dándole beligerancia de facto, tácita, así también hay que interpretar el ensordecedor silencio que hay en relación a esta señora María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, y adjunto otro elemento más para el análisis. Bueno, por parte de Trump y de su equipo, porque los demócratas sí están reconociendo... Los demócratas ya no existen. O sea, los demócratas son una entelequia. Los demócratas son en estos momentos una piedra en el zapato para el venidero gobierno de Donald Trump. Los demócratas van a tener que configurarse y ver cuál va a ser la o el próximo candidato dentro de 4 años. Los demócratas andan empantuflados con un sobre todo de Navidad, pensando qué van a hacer de sus vidas los próximos 4 años. Porque Donald Trump viene con todo para terminar de anientarlos. Y Donald Trump no va a ser reelecto nuevamente. O sea, ya sabemos muy bien cuál es la característica de los segundos gobiernos presidenciales de los Estados Unidos. Es hacer tabula rasa, es dejar ya su legado. Y el legado de Donald Trump no es un legado otanista como el de los demócratas. Es decir, va por un proyecto, entre comillas, nacionalista. Claro, oye, ese mismo discurso lo decía, hacer de Estados Unidos el país más rico de su historia, una nación como nunca se ha visto.
Y eso detrás de ese discurso, y por eso algunas veces en los análisis que hacemos de los Estados Unidos desde Venezuela, cometemos el error de no verlo desde el lugar de los Estados Claro, Unidos. la óptica del norteamericano. ¿Cuál es la óptica de Donald Trump en estos momentos? Enterrar a los llamados globalistas, a los llamados otanistas, es decir, a Obama y compañía, al señor Biden, a Hillary Clinton, a Kamala Harris, y enterrar a los otanistas y enterrar a los globalistas quiere hacer un tipo de política hasta ahora desconocida, porque ni siquiera la política de Donald Trump es una política tradicionalmente republicana. En este sentido se abre un boquete interesante en relación a Venezuela, en relación a Rusia, en relación a Irán y en relación a una situación en el Medio Oriente, y aquí yo quiero ser muy responsable, que solamente puede ser interpretada a partir de una lógica post-pandémica. Y dirán, pero Spinella sigue hablando de la pandemia. Sí, porque después de la pandemia todas las caretas se cayeron. Ahí tienes a Emmanuel Macron aferrado al poder, incluso antidemocráticamente, en una Europa. Alianzas con las minorías. Acaban de, mira, no vamos a entrar en el detalle, pero acaban de colocar como primer ministro a un tipo realmente impresentable, que es un Ramos Alup de la política francesa. Yo me quedé asombrado, es decir, está desesperado y está haciendo todo lo antidemocrático político para evitar salir del poder, cuando ya él debería salir del poder y darle la mayoría del Parlamento francés a Mélenchon y a la gente del Nouveau Front Populaire, del nuevo Frente Popular. Es decir, en este contexto que nosotros tenemos que analizar el 2025 venezolano, desde una perspectiva mundial, internacional. Nos toca hacer una pausa. ¿Cómo analizamos el 2025 en el contexto venezolano? Porque hay elecciones. Hay en Venezuela, bueno, la propuesta es que hayan 3. Todo el mundo espera que hayan 3 elecciones, no se sabe finalmente ¿Y qué elecciones, además? Claro, vienen elecciones de alcaldes, gobernadores, parlamento, unas elecciones bien importantes, pero hay gente que adversa esa idea de ir a elecciones porque dicen, bueno, es que el 28 de julio es un precedente que impide que volvamos a ir a una elección hasta que no se publique el resultado, hasta que no se resuelva esa duda. 25 años en ese